Hola, mi nombre es Anthony Hernández López, soy del grupo 2452 de virología y hoy voy a hablar de el coronavirus, la pandemia actual. El virus del SARS-CoV-2 es un virus de ARN de cadena simple y sentido positivo, el cual pertenece a la familia de Coronaviridae y fue descubierto por primera vez en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre de 2019. Tras lo cual, inmediatamente los científicos chinos aislaron el virus y empezaron a investigar sobre él. Lo que se sabe hasta la fecha es que el SARS-CoV-2 tiene proteínas alrededor que se unen a un receptor ECA2, renina, enzima convertidora de angiotensina 2, y bueno, este se expresa en pulmones, arterias, riñones e intestino. Y bueno, el primero es la principal causa de infección, ya que el virus es muy probable que entre a través de vías respiratorias. Y bueno, la proteína S, que es la que lo recubre, se subdivide en dos subunidades, la S1 y la S2. La S1 se encarga de unirse al receptor ECA2, mientras que la S2 se activa por una proteasa mm, de la membrana del huésped. Y bueno, estas dos acciones en conjunto generan que la membrana viral se una con la membrana del huésped y se libere el genoma de ARN del virus al citoplasma de la célula. Una vez en el citoplasma, llega la maquinaria de traducción de la célula y se une con el genoma completo de ARN del virus y se empieza todo el ciclo y se esparce por todo el cuerpo. Bueno, en nuestro país el 28 de marzo se dio el primer caso de coronavirus, SARS-CoV-2, y bueno, a partir de ese día se dio el control de la pandemia al doctor Hugo López-Gatell. Y bueno, desde ese día han estado dando conferencias diarias respecto al estado de la epidemia en nuestro país. Y bueno, desde que inició he estado tomando algunos registros. Por ejemplo, el 21 de marzo, a pocos días de que se haya dado el primer caso, había 250 casos confirmados. Luego el 31 de marzo había 1215 con 29 muertos. Luego el 15 de abril había 5.847 casos con 449 muertos. Luego en mayo, el 10 de mayo, que también lamentablemente mucha gente salió y no acataron las medidas de sana distancia que ha promovido el gobierno. Ese día hubo 35.000 casos con 3.460 muertos. Y al 21 de mayo, que es el último registro que tengo, es del jueves, había 59.567 casos con 6.500 muertes. Y bueno, respecto a cómo se ha manejado el control de la epidemia en nuestro país, siento que ha sido correcto, ya que la cuarentena se decretó en un buen momento. Sin embargo, siento que no, más bien por personas que yo conozco, sé que no se han dado los datos completos de cómo está eh, el estado de la epidemia en nuestro país. Se ha dicho que en hospitales el gobierno dice que lo reporten como neumonías atípicas en vez de coronavirus. Y de hecho también por el estado de nuestro sistema de salud, que todos sabemos que no es el mejor del mundo desde antes de la pandemia. Pues bueno, ha sido todo un tema.
Y siento que no dar los datos reales genera en la población cierta confianza de que no pasa nada. Y, y bueno, sé que en nuestro país no se pueden mantener las medidas de cuarentena por mucho tiempo, ya que la mayoría de nuestra población tiene trabajos informales y viven al día. Y por lo tanto, aunque ellos quieran, no pueden mantener las medidas de cuarentena. Em, Sin embargo, siento que también está mal no dar los datos por el tema de, repito, la gente piensa que no pasa nada. Si yo estuviera a cargo de la pandemia, haría lo mismo que ha hecho el doctor Hugo López-Gatell, la Secretaría de Salud y el gobierno hasta ahorita. Sí lo haría porque lo han hecho bien hasta eso. Pero daría los datos reales, crudos, porque solo así la población se podría dar cuenta de en realidad el alcance que tiene el virus y también que respeten no solo la cuarentena, sino la sana distancia ya una vez que se acabe la cuarentena, ya que todos piensan que si acaban la cuarentena en junio, por arte de magia, el virus ya no existe, y lo cual está totalmente equivocado. También sería yo pondría más hincapié en que no es un tema que se acabe en unos meses. Una pandemia, según la OMS, puede durar de 1 a 2 años, y esto esperando que se encuentre una vacuna. Así que influyen demasiados factores. El, el otro día el doctor Hugo López-Gatell en una entrevista le hicieron una pregunta de cuándo volveríamos a la normalidad, a como era antes de la pandemia, y dijo que probablemente nunca. Lo cual es cierto, porque de aquí a que no se consiga una vacuna, esto va a seguir y seguir. Lo único que quieren evitar ahorita es que se sature el sistema de salud, el cual ya está saturado. También es un error que han cometido. Pero bueno, también lo entiendo por la parte política de no generar pánico en la población. Es todo un tema muy, muy complejo, porque no solo entran los temas de salud, sino también los económicos. Pero bueno, si yo estuviera en una posición como la del doctor Hugo López-Gatell, haría lo mismo. Haría lo mismo sin ocultar datos. Y sería todo. Muchas gracias.